Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Continuamos con el desarrollo de la segunda jornada del 26º Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial. Luego de las sesiones paralelas de la mañana, daremos inicio a la conferencia magistral del Dr. Rodrigo Varela, titulada Global Entrepreneurship Monitor Colombia 2016. El Dr. Eli Liguori no pudo emprender su viaje debido a los estragos ocasionados por el huracán Irma. Pide excusas y espera poder acompañarnos en un evento próximo. Para preguntas y respuestas, por favor recuerden que seguiremos el mismo procedimiento del día de ayer, es decir, que las preguntas deberán ser formuladas por escrito en los formatos que les fueron entregados al ingresar al auditorio, o pueden solicitarlas a nuestros estudiantes. El Dr. Rodrigo Varela es PhD y Magíster en Ingeniería Química y Refinamiento de Petróleos del Colorado School of Mines. Es ingeniero químico de la Universidad del Valle, fundador, profesor y director general del Congreso de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad de ICESI, el Congreso Latinoamericano y la Maestría en Creación de Empresas. Asimismo, se desempeña actualmente como conferencista y consultor empresarial en las áreas de educación empresarial y desarrollo empresarial. Ha sido autor de varios textos y artículos de investigación y de difusión. Miembro de diversas organizaciones internacionales, receptor de muchas distinciones nacionales e internacionales y lleva más de 35 años de experiencia en el sector. Dr. Rodrigo Varela, bienvenido. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que hayan tenido un buen descanso anoche para la jornada de hoy, que está, creo, con una serie de temas bien interesantes. Como les conté un poquito ayer y les contaron hoy, el doctor Eric Liguori era la persona que debía estar hoy aquí haciendo esta presentación, pero el huracán Irma le destruyó su casa en la Florida y, como ustedes se imaginarán, pues tenía que prioritariamente atender esa dificultad familiar y personal, y por ese motivo pues se tuvo que excusar de acompañarnos en esta ocasión. Muy amablemente pues se ha ofrecido para que en otra ocasión pueda estar con nosotros y presenta pues sus excusas por los inconvenientes que haya. De manera que por ese motivo pues voy yo a hacerles una presentación que algunos de ustedes de pronto conocen, pero espero que para muchos de ustedes sea novedosa y sea interesante y les dé una visión de cuál es la situación empresarial colombiana. Y vamos a mirar un poco los resultados del estudio GEM en Colombia. Ok. Los que quieran tener un acceso más directo a la publicación completa, pues la pueden buscar en nuestra página web, o los que saben manejar estos muñequitos, pues indudablemente pueden tomar la foto y luego buscar a través de ellos que el libro les descargue. Es un libro que está en medio digital y por lo tanto está asequible sin costo para todos ustedes. El tema GEM, para los que no lo conocen, es la investigación más grande que se hace a nivel mundial sobre la actividad empresarial. Es una investigación que se inició en el año 97 con dos grandes escuelas, la London Business School y el Babson College, la primera del Reino Unido y la segunda de los Estados Unidos. Empezó con alrededor de 9 países y a lo largo de los años pues se ha ido extendiendo a muchos otros países. En el año 2016 participamos un total de 66 países con una representación muy alta tanto del PIB mundial como de la población mundial. Esta organización hoy pues es una organización que se engloba bajo una denominación genérica que es YERA, que fue constituida en el 2004 y que es la que administra todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta investigación. Y como vamos a ver, dentro de la investigación se hacen agrupaciones, bien sea por áreas geográficas o bien sea por tipos de economía, que explicaré un poco más adelante. GEM tiene básicamente 3 grandes mecanismos para realizar su investigación.
Obviamente esta investigación se hace con estrictamente la misma metodología en todos los países del mundo, se hacen los mismos ciclos de tiempo, de manera que las mediciones puedan ser completamente comparativas y nos permitan a todos pues tener una información, como se dice, casi que en un esquema uniforme. Usamos básicamente 3 elementos: la encuesta a la población adulta, donde entrevistamos ciudadanos entre 18 y 64 años, y quiero que recuerden bien la palabra ciudadanos. No entrevistamos solo empresarios, entrevistamos población en general para tratar de ver en esa población general qué pasa con los que son empresarios y qué pasa con los que no son empresarios. De manera que es una encuesta a toda la población adulta, obviamente una encuesta que sea estadísticamente sólida, representativa por distintos factores que voy a mencionar luego. Segundo, tenemos la encuesta a expertos nacionales, con el propósito de medir un poco el funcionamiento del ecosistema empresarial de cada país. Entrevistamos a los expertos en las distintas áreas de cada país. Normalmente en cada país se entrevistan al menos a 36 expertos que den opiniones sobre las distintas situaciones que están, y obviamente usamos algunos datos de fuentes secundarias para tener información socioeconómica de los distintos países que ya está disponible y que no tiene chiste que nosotros la repliquemos. Son 4 los objetivos básicos. El primero, medir, ¿sí?, identificar y comparar las características de las actividades empresariales entre los diferentes países, regiones y economías. Queremos saber cómo es Colombia comparado con cualquier país del mundo. Queremos saber cómo es Latinoamérica comparado con otra región del mundo. Queremos saber cómo son las economías basadas en innovación comparadas con las economías basadas en recursos, de manera que queremos siempre hacer algunos tipos de investigaciones comparativas. Objetivo final, determinar el papel de la actividad empresarial en el desarrollo social y económico. Todos sabemos que esto existe, pero indudablemente es importante poder estarlo monitoreando y saber qué está ocurriendo. Poder identificar los factores que favorecen o dificultan la actividad empresarial, por qué en un país hay más actividad empresarial que otra, cuáles son las causas que la mueven, y obviamente poder de allí hacer algunas recomendaciones de política que ayuden a mejorar el espíritu empresarial. GEM tiene un modelo y ese modelo pues se ha ido adaptando a lo largo de los años. Como ustedes ven en este modelo, pues tenemos varios elementos. Tenemos finalmente lo que buscamos, que son los resultados agregados en términos de desarrollo social y económico, pero claro está, eso surge por una serie de actividades que se dan en la dinámica empresarial, y esa dinámica empresarial se da por distintas circunstancias que llamamos actividad empresarial, que como son el ciclo de vida de las empresas, el tipo de actividad, los niveles de actividad que vamos a explicar luego en esas siglas que ustedes ven allí, y todas esas cosas están condicionadas por factores sociales y por características personales, y obviamente afectadas también por unos ambientes de contexto nacional y algunos ambientes de contexto específico de cada región que interactúan y se relacionan de una manera u otra con lo que pudiéramos llamar, ya volví a hundir la que no era, con lo que pudiéramos llamar nosotros el desarrollo social y económico. Entonces, en este modelo cerrado, como ustedes ven, en que hay flujos que van de un lado para otro, indudablemente se trata de poder determinar todas esas variables que están involucradas en el modelo y percibir cómo todas estas variables, de una manera u otra, al final del día, están afectando este gran objetivo que todos tenemos. Si recuerdan ayer, pues nos hablaban un poquito de los modelos, de los indicadores de desarrollo económico de Naciones Unidas, de las metas de desarrollo económico y social, y obviamente pues lo que tenemos es que estar pendientes de ver que esta actividad empresarial que nosotros estamos midiendo, cómo correlaciona y cómo ayuda a atender esas demandas. Para el análisis vamos a usar una metodología que hemos propuesto fundamentalmente acá en la Universidad ICESI, que es la tubería, el concepto de la tubería empresarial. Como ustedes saben, cuando uno tiene una tubería,
pues normalmente ocurre un fenómeno muy particular, y es que si la tubería es buena, todo lo que entra debe salir al final, porque indudablemente no hay por donde las cosas se pierdan. Pero si la tubería tiene escapes, pues lo que va a pasar es que a medida que el agua o el líquido o las sustancias que vayan por la tubería van pasando, se van a ir escapando de la tubería. Y al final de pronto no nos sale la misma cantidad que colocamos al comienzo. Entonces, ¿qué queremos darnos cuenta? Con el concepto de tubería empresarial queremos darnos cuenta, primero, qué porcentaje de colombianos o de cualquier país que estemos analizando en realidad penetra al sistema empresarial, porque hay algunos que de pronto ni siquiera se les ocurre asomarse por esa tubería. Pero luego, hacerle seguimiento a esas personas, ¿sí se ve o no se ve? Sí. Hacerle seguimiento a esas personas, a ver en qué momento algunas de ellas se caen y se salen de la tubería, para saber en definitiva cuántos son los que nos llegan al final. Entonces fíjense que vamos a tener 6 categorías o 6 escenarios de medida. La primera es lo que vamos a llamar la aceptación sociocultural hacia la creación de empresa. Como su nombre lo indica, qué tan dispuestos están los colombianos, en este caso, a acercarse a la actividad a la actividad de creación de empresa. Qué tanto sus valores, sus creencias les dicen, ok, está bueno, está bien que usted se meta en esta tubería. La segunda línea, como ustedes ven, son los empresarios potenciales. Y allí lo que queremos ver es quiénes tienen o creen tener las competencias necesarias para llevar a cabo una empresa. La tercera es la intencionalidad. En la conferencia anterior en este salón, pues nos hablaban un poco de la intencionalidad, y hay toda una teoría en el área empresarial sobre el tema de intencionalidad, y entonces queremos ver qué tantos colombianos como que sí tienen la decisión, el empuje, las ganas necesarias para decir yo en un lapso de tiempo finito voy a ser empresario. La cuarta categoría es lo que llamamos los empresarios nacientes. Y los empresarios nacientes, en la definición de Yem, son aquellos que están actuando ya en una iniciativa empresarial, pero que no han pagado salarios o retribuciones por más de 3 meses. O sea que están naciendo, están apenas comenzando. La quinta categoría son los empresarios nuevos, que como su nombre lo indica en la definición de Yem, son aquellos que están entre 3 y 42 meses de estar pagando salarios. De manera que ya son gente que de alguna manera hizo el primer tránsito, fue capaz de tomar aire, está nadando todavía, está remando, pero está funcionando bien. Y la última categoría son lo que llamamos en Yem los empresarios establecidos, que indudablemente son aquellos que tienen una actividad económica que ha venido desarrollándose al menos por 42 meses, ha venido pagando salarios al menos por 42 meses. De manera que, como ustedes ven, vamos desde la zona del gusto, los que solamente dicen me gusta ser empresario, ¿sí?, que están acá, hasta los que ya tienen una empresa andando en una forma efectiva. Pero pueden haber algunos que nunca entran a la tubería, que están fuera de la tubería y que por cualquier razón o circunstancia se quedan por fuera de ella. ¿Cómo medimos aceptación sociocultural hacia la creación de empresas? Con esas 3 preguntas que ustedes están leyendo allí. Muy importante la primera. ¿Creen ustedes que iniciar nueva empresa es una buena elección de carrera? La segunda, ¿cree usted que ser empresario genera estatus social y respeto? La tercera, los medios de comunicación dan atención positiva a los empresarios. Entonces, todos los ciudadanos a los que le hacemos la encuesta, entonces me olvidó decirles, normalmente son al menos 2.000 encuestas en cada país, de población urbana y rural, de todas las áreas geográficas, cumpliendo las condiciones de género, cumpliendo condiciones de edad, ¿sí? Todas esas condiciones tenemos que cumplirlas en la encuesta. Entonces a todas esas personas se les pregunta y cada una va a dar una respuesta sí o no a estas preguntas. Esos datos indudablemente pues los vamos a recoger y vamos a mirarlos en términos de qué dicen las personas. Entonces, ¿qué nos dio el año pasado para Colombia? El año pasado para Colombia nos dio que el 76% de los colombianos
consideran que ser empresario da estatus y genera respeto, que el 67% creen que ser empresario es una buena carrera profesional y solo el 54% cree que los medios le dan buena atención a los empresarios. Cuando promediamos esos tres datos, pues eso nos da un 66% en el caso colombiano. Si ustedes miran los datos del 2012, pues vemos un dato preocupante, y es que esa percepción, esa aceptación sociocultural hacia ser empresario se ha venido cayendo, y ha venido cayendo desde un 78 en el 2012 hasta un 66 en el 2016. Este dato es un dato preocupante, porque obviamente observen que si pensamos de nuevo en la tubería, esto nos dice que de cada 100 colombianos, hay 34 colombianos que no se les ocurre ni siquiera como sueño llegar a ser empresarios, ¿sí? No les parece chévere, no les parece que les va a dar estatus, no lo ven como algo viable, no creen que le dé imagen a ellos a través de los medios o cosas por el estilo, de manera que allí observen que tenemos un problemita, que tenemos que encontrar maneras de subirlo. Este dato no es malo frente al mundo, este dato es relativamente aceptable frente al mundo, pero observen bien que de todas maneras esa tendencia declinante es preocupante. ¿Qué quiere esto decir? Que de alguna manera todos los que estamos en esta área no estamos vendiendo bien la idea, no estamos logrando que la gente en el común de los colombianos perciba en la actividad empresarial una opción positiva. De manera que tengan en cuenta ese 66 para las cosas que siguen. ¿Qué son los empresarios potenciales? Aquellos que consideran que tienen esas tres capacidades o competencias o habilidades, como ustedes las quieran llamar. Aquellos que creen que son capaces de identificar oportunidades, aquellos que creen que saben cómo crear y cómo manejar una empresa, y aquellos que no les da susto, porque obviamente a algunos de nosotros nos da susto. Entonces, pues hay gente que le tiene temor mucho a que de pronto me va a ir mal y por lo tanto no le jala al tema empresarial. De nuevo valoramos eso y observen qué sucede. Solo el 51% de los colombianos considera que tiene la capacidad de percibir oportunidades. Solo el 68% dice que tiene la capacidad para crear y gerenciar empresa. Y observen que el tema del miedo no es tan grave. El 74% de los colombianos dice: a mí no me detiene el tema de que haya riesgo de que me pueda quebrar. Entonces observen que ¿dónde está la debilidad? La debilidad está en percepción de oportunidades. Ahora, cada uno de nosotros nos podemos preguntar: ¿algún día me enseñaron a identificar oportunidades de empresa? ¿He tomado algún seminario que me ayude a identificar oportunidades de empresa? ¿Estoy dándole a mis alumnos oportunidades o haciendo ejercicios para que él encuentre oportunidades de empresa? Como papá o mamá, ¿estoy orientando a mis hijos a que sean capaces de encontrar oportunidades de empresa? Y observen que aquí temas que mencionamos ayer sobre creatividad, sobre orientación al mercado, sobre indagación, sobre validaciones, etcétera, etcétera, son temas que se vuelven supremamente importantes para mejorar esas oportunidades. Observen que en términos de percepción de capacidades, pues el número, digamos que no está del todo mal. Y observen que el tema del temor al fracaso, pues no es el tema gordo en el caso colombiano, y es un valor muy parecido a los mejores países del mundo en tema de ese aspecto. Observen que los empresarios potenciales más o menos han estado entre el 60 y 65% en Colombia, de manera que, si bien es cierto, hemos caído un poco en la aceptación sociocultural, nos mantenemos más o menos estables en términos de los empresarios potenciales. ¿Qué es el empresario intencional? El empresario intencional es un personaje muy curioso, ¿sí?, que nos dice: yo estoy listo, yo voy a arrancar, en los próximos 3 años va la madre, pero yo monto mi empresa, ¿ya? Ahora, que eso sea verdad está por verse, pero observen bien que ese es un prerequisito.
Entonces, para todos los que nos gusta trabajar intencionalidad, es importante que recordemos que intencionalidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Y que yo no puedo vivir de intenciones. ¿Ya? Las intenciones hay que tenerlas, pero las intenciones hay que llevarlas a la realidad. Entonces, todos nosotros hemos tenido buenas y malas intenciones en muchos frentes, pero muchas veces ninguna de ellas, ni las buenas ni las malas, las llevamos a la realidad. Entonces, de intención uno no vive, pero hay que tenerlas. ¿Qué son las intenciones de los colombianos y cómo son las intenciones de los colombianos frente a ser empresarios? Esto tiene que sonar el día que no debe sonar. Perdónenme un segundito, que yo fuera ñuco en esto. Ok. ¿Cómo son las intenciones de los colombianos? Como ustedes ven, el 53% de los colombianos dice: yo tengo la intención de crear una empresa en los próximos 3 años. Observen qué sucede. Contra los latinoamericanos estamos pero lejos. Contra las economías basadas en eficiencia, que es el grupo al que pertenece Colombia, estamos pero lejos, casi 2-1. Y observen que contra los países basados en innovación estamos casi 3-1. O sea que si fuera por intenciones, Colombia sería tal vez el país con el mejor perfil empresarial del mundo. Y esto tenemos que tener cuidado, porque efectivamente todos manifestamos muchas intenciones, pero a la hora de la hora, repito, vamos a ver luego qué sucede. ¿Qué es importante que miremos aquí ya? Recuerden que hemos empezado con 66 en la tubería. Recuerden que bajamos a 64 y aquí ya bajamos a 53. O sea, ya 13% de los ciudadanos se nos quedó. Y hasta ahora no ha habido que poner un peso y no ha habido que hacer nada, sino simplemente fue procesos volitivos de las personas para enfrentar el tema empresarial. Ahora, ¿qué debemos hacer con la intención? Es la pregunta del millón. ¿Debemos seguirla estimulando o no estimularla más? La respuesta que a mí me gusta es: lo que tenemos que ver es cómo logramos que esas intenciones se concreten y se definan rápido y no se queden allí toda la vida como buenas intenciones, sino que efectivamente logremos que las personas en un proceso de esos que estamos aplicando hoy, del Lean Startup, podamos rápidamente que validen su idea, vean si la idea sirve o no y chao, salgan de ella. Si no sirve y si no tiene el potencial y si ellos no tienen la decisión firme, pues salgan rápidamente de ella y estimularlos para que logren llegar a una idea que efectivamente pase de ser intención a ser realidad. Empresarios nacientes, y ahí como ustedes ven falta una letrica, son empresarios que ya arrancaron, pero solo han pagado salarios o remuneraciones de cualquier tipo por menos de 3 meses. Aquí caben las personas que están ya en la fase final de su plan de empresa, las personas que ya empezaron a armar su prototipo, las personas que están montando su empresa, están arrancando, las personas que de pronto el mes entrante van a hacer su primera venta, todo ese grupo de personas que que ya está en una acción muy concreta, pero que todavía la empresa está como apenas aglomerándose y configurándose, están allí. Y quiero que miren con cuidado entonces qué pasa en Colombia. 16,3 el año 2016. Y ustedes ven que aparentemente una tendencia creciente. Los datos preliminares del 2017 nos dicen que va a haber una bajada para el 2017, pero observen que solo 16,3. Acuerden que veníamos de 53. Entonces, de la intención a la realidad, perdimos, observen, 37% de la población. Esto indica que los programas de acompañamiento que tenemos allí,
los programas educativos que tenemos allí, pues están fallando, están teniendo falencias. De pronto ni siquiera tenemos programas allí, porque siempre queremos recibir al empresario que ya está arrancando el negocio o que ya tiene la idea muy elaborada. Y observen bien que estamos perdiendo mucha gente atrás. Entonces, cuando llegamos aquí y solamente tenemos 16%, observen que ya hemos perdido una gran cantidad de la población colombiana en términos de su interés de estar en esa zona. Comparado con el resto del mundo, ustedes pueden ver que tenemos todavía un indicador muy bueno. Y este ha sido un estándar colombiano también. Normalmente salimos bastante bien ubicados a nivel mundial en empresarios nacientes. Tenemos una buena proporción de empresarios que logran nacer. Miren los datos contra innovación, de nuevo casi 3 veces, contra eficiencia casi 2 veces, y con los latinoamericanos 1,5 veces mayor propensión que ellos. Empresarios nuevos son aquellos que ya como que cogieron camino, están entre los 3 y los 42 meses. Y esos empresarios nuevos en el 2016 fueron 11,3%. Observen que veníamos de unos años bastante bajos, de 6,9, de 10,3, de 6,7, de 7,5. En el 2016 repuntó un poco, 2017, como les digo, baja un poquito, pero estamos en una situación, digamos, bastante buena. Y de nuevo, cuando nos comparamos con el mundo, observen también que en empresarios nuevos estamos bien, en cantidad. Luego miraremos un poquito el tema calidad. Pero en cantidad de empresarios nuevos, observen que estamos bastante bien. De nuevo, el triple de innovación, el doble de eficiencia y de nuevo 1,5 con respecto a los otros países latinoamericanos con que nos podríamos comparar. Pero ojo, ya vamos solo en el 11. Ya allí, observen, hay mucha gente que se quedó en el camino. Y llegamos a la última etapa. Hay 2 elementos que hemos mencionado, que son estos 2, los empresarios nacientes y los empresarios nuevos. La suma de esos 2 elementos genera lo que hasta ahora ha sido el indicador más importante del proyecto YEM, que es la tasa de actividad temprana, de actividad empresarial temprana, que se conoce por su sigla en inglés como TEA. Y como ustedes ven, en el 2016 tuvimos una de las tasas más altas que hemos tenido a lo largo de los años, en el orden del 27%. ¿Ya? Este año nos va a bajar significativamente, creo que queda como en el orden del 20%, si mi memoria no me falla, pero el año pasado tuvimos una tasa bastante alta de actividad empresarial temprana, de nuevo 3 veces la de los países en innovación, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, ¿cómo luce la tubería empresarial colombiana? Esa es más o menos la forma en que luce la tubería empresarial colombiana. Y ustedes ven que de allí, pues uno puede ver dónde están las grandes fugas. Y posiblemente puede ver de dónde es que tiene que hacer grandes esfuerzos para mejorar el sistema empresarial colombiano. Y de allí podría uno determinar dónde debieran estar las políticas y los recursos asignados para lograr que las cosas funcionaran mejor en el país. Observen bien que una fuga muy grande es la que tenemos del empresario intencional al empresario naciente. ¿Ya? Allí, básicamente, de cada 10 personas perdemos 7. Entonces, ojo, esta zona es una zona bastante abandonada. Nadie trabaja allí. Todos queremos coger el empresario pulpo ya en estas zonas de abajo. Pero observen bien que si esta tubería se nos rompe aquí, de pronto no tendremos mucho que coger acá. Entonces tenemos que ponerle un poquito de cuidado a eso. Observen que esta ruptura aquí, aunque en valor absoluto no parece ser muy grande, ¿sí?
observen que en valor relativo es una ruptura grande, porque más o menos indica que de 10 que llegan acá, solo 6 llegan a tener empresas nuevas, más que de 10 nacientes, 6, o sea que se nos mueren muchos. Piensen por un momento en el fenómeno de la reproducción humana y traten de mirarlo aquí. ¿No? Tenemos ganas de tener muchos hijos, pero no somos capaces de tantos. ¿Ya? Somos mucho menos. Pero observen que en el parto y en la infancia se nos mueren muchos. ¿Ya? Y observen que en la juventud todavía se nos muere mucha gente. Entonces, cuando miramos el sistema empresarial, tenemos que mirarlo un poquito a lo largo de la tubería para entender un poco mejor dónde tenemos los huecos, dónde tenemos las falencias y qué necesitamos hacer con eso. Otra de las variables que medimos en YEM es lo que denominamos discontinuidad empresarial. En el mundo empresarial hay unos mitos, y uno de los mitos más grandes es que todas las empresas se mueren rapidísimo. Entonces uno todos los días oye a alguien que el 80% de las empresas se mueren antes de 3 años, que el 90% se mueren antes de los 5 años, bla, 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 bla. Y yo nunca he visto el estudio, pero todos mencionamos el 80 o el 90. Pero si uno se hace composición de lugar y pensara que el 80 o el 90% de las empresas se mueren, ¿sí?, en 2, 3 años, observen que no sería posible lo que uno ve en la calle. Y es que todos los días uno ve más y más y más zonas llenas o convertidas en empresas. En cualquiera de las ciudades que ustedes están, en sus países, en sus ciudades, ustedes seguramente ubican cantidad de calles o de zonas residenciales hace unos años que hoy son completamente empresariales. Y si fuera verdad que el 90% se mueren, pues tenía que haber una cantidad gigantesca de colombianos creando empresa y viéndolas morir para poder que ese crecimiento que se ve en la calle lo pudiéramos ver. Algunos de ustedes me dirán, sí, pero es que ese número sale de los registros de la Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa es que acuerden que en la Cámara de Comercio la gente crea empresas de papel y la gente cierra empresas de papel. Entonces, pues ese no cuenta. Ese es un proceso legal o un proceso tributario o alguna cosa por el estilo. Pero más importante aún, recuerden que lo que eventualmente se quiebra son las empresas. Pero con gran frecuencia el empresario es capaz de continuar su labor en otra empresa o en otra circunstancia. Recuerden también que el hecho de que una empresa se cierre o desaparezca de un sitio no quiere decir que la empresa fracasó. Simplemente quiere decir que la empresa descontinuó sus actividades en ese sitio. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que esa persona vendió esa empresa. Pudo haber pasado que esa persona cambió de ciudad o de barrio y se llevó la empresa para otra ciudad o para otro barrio. Pudo haber pasado que esa empresa se registró de la Cámara de Comercio de Cali y fue y se registró en la Cámara de Comercio de Popayán. Pudieron haber pasado 10,000 cosas. Inclusive puede haber pasado que la empresa no fracasó, sino que el dueño se enfermó, se murió y la tuvo que clausurar. Entonces, por eso en YEM no medimos cierre de empresas, medimos discontinuidades. Y en las discontinuidades, pues aceptamos todas las causas por las cuales las empresas pueden descontinuarse en su presencia en una zona geográfica. ¿Cuáles son los datos colombianos? Como ustedes ven, 8,2% de los colombianos indica que en los últimos 12 meses descontinuó una empresa. ¿Y por qué la descontinuó?
Miren las razones. La más grande, 30%, que sería el 2.4, 2.5 más o menos, porque la empresa no era rentable, 22% por motivos personales, 18% por problemas de financiación, 15% porque vendió la empresa, 9% porque encontró otro trabajo, 4% porque pues planificó que iba a cerrarla, 3% porque los impuestos lo mataron y 1% por cualquier fenómeno incidental. Entonces observen que el tema empresarial, sí, claro, en el tema empresarial hay muertos porque es un proceso vivo, es un proceso en que hay nacimientos y muertes, pero observen que según los datos no son tantos como con frecuencia nos dicen la gente que trata de manifestarnos que todo es peligroso y todo es malo y en todo hay muertes. La otra cosa que está midiendo GEM es qué tanta gente crea actividad empresarial dentro de las empresas, lo que llamamos intraempresariado o intrapreneurship, y ayer pues les hablamos un poquito de una investigación a ese respecto. Y observen bien que el caso colombiano, ¿sí?, nos indica que en Colombia solo el 2.7% de los ciudadanos colombianos considera que crea empresa activamente como empleado. Observen que en los países con innovación es el 6.1%. Ustedes recuerdan que el fenómeno era inverso en la creación de empresa independiente, pero observen que en el área de intraempresariado la situación colombiana es bastante débil. ¿Esto qué nos indica? De nuevo un problema educativo. Nos indica que a nuestros gerentes, a nuestros ejecutivos, a nuestros funcionarios, no los hemos entrenado para que sean capaces de crear empresa dentro de sus empresas, que no le hemos dado las competencias necesarias para eso. Les hemos dado competencias para mantener la empresa andando, pero no para expandir, no para encontrar nuevas líneas de negocio, no para encontrar nuevos mercados, no para encontrar nuevas empresas dentro de la empresa. Y este es un área en que, como ustedes ven, al contrario de las otras, la situación colombiana es bastante débil. Y es un área pues donde tenemos que indudablemente pensar cómo trabajar un poco más. ¿Cómo son los empresarios colombianos? Como ustedes ven, hay diferencias entre hombres y mujeres. En TEA, por ejemplo, los hombres 30,2% de propensión, las mujeres 24,7%. Y en empresas establecidas, los hombres 11,8% y mujeres 6,1%. De manera que fíjense bien que aquí tenemos algo que ayer se mencionó y es el tema de nuevo de la inequidad de género que se presenta en el país. En el área empresarial también está presente ese fenómeno porque no tenemos números equivalentes. La buena noticia es que para 2017 el margen se cerró bastante, pero en el 2016, como ustedes ven, todavía teníamos un margen bastante significativo hacia los hombres con respecto a las mujeres. Este es un tema que GEM está tratando, acaba de lanzar un estudio, que ustedes lo pueden encontrar en la página de GEM, un estudio mundial sobre mujer empresaria, de manera que a los que les interese el tema de mujer empresaria, hay una publicación que debió salir a la luz esta semana o la semana pasada, no recuerdo exactamente, y allí van a encontrar datos de nivel mundial sobre qué está pasando en el área de mujeres. ¿Qué reflexión nos obliga a hacer en Colombia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para tratar el tema mujer? Aparentemente hemos venido trabajando el tema mujer bajo la teoría de que pues si las cosas son buenas para hombres y para mujeres al mismo tiempo, pero todo indica que no es así y que de pronto tenemos que diseñar algunas acciones formativas y algunos procesos particulares orientados hacia el tema mujer para tratar de darle una atención más adecuada al problema. ¿Qué edades son los empresarios? ¿Dónde es que están los empresarios? ¿Cuáles son las propensiones según edades? Observen bien que los dos grupos con la mayor propensión por edad en el área de los empresarios nacientes y nuevos
son entre 25 y 34 y entre 35 y 44, o sea, población joven. Fíjense bien que allí están los indicadores más altos, pero observen sin embargo que hay un crecimiento grande en la población joven entre 18 y 24 años, de manera que hay una intensidad alta allí, y que aún en los 55, 64 años se viene presentando una tendencia creciente, como mencioné ayer, de los empresarios hacia la actividad empresarial. En empresas establecidas todavía sigue primando el grupo mayoritario, donde hay mayor orientación, pues es el grupo entre 45 y 54, pero paulatinamente, pues con este fenómeno de más jóvenes entrando rápidamente a crear nueva empresa, posiblemente muy rápido también vamos a estar cambiando un poco este perfil demográfico. ¿Cuál es el nivel de educación de nuestros, o mejor dicho, cuál es la orientación empresarial por niveles de educación? Como ustedes ven, los que tienen la mayor intencionalidad empresarial son las personas con posgrado, y luego los universitarios, y luego los técnicos, y claramente se ve que la formación y la educación son factores importantes en términos de la orientación empresarial y de estar con esa dinámica hacia el TEA en los procesos más avanzados. Esto es algo que tenemos que revisar, porque como seguramente mostraron en la investigación anterior acá, pues tenemos una gran cantidad de programas de posgrado en que el tema empresarial no aparece, en que el tema de creación empresarial sigue siendo un extraño, y seguimos pensando todavía, como decíamos ayer, de que a toda nuestra gente la tenemos que formar simplemente para ser buenos choferes de empresas, que sean capaces de manejar bien las empresas, y pare de contar, y no les damos los componentes necesarios para que, bien sea por cuenta propia o al interior de las empresas, sean capaces de crear nuevas organizaciones. ¿Qué motiva a los colombianos hacia la creación de empresa? Como ustedes ven, los datos nos dan que el 58% de los colombianos están creando empresa por oportunidad y solo un 13% por necesidad. Yo aquí quiero ser crítico de nuestra investigación. Creo que en Colombia y en los muchos países en vías de desarrollo tenemos un problema serio de franqueza contra esta pregunta y un problema serio de idioma. ¿Quién le pregunta a las personas si ellos crearon esa empresa porque era lo último que tenían por hacer? Mejor dicho, si estaban en la olleta. Y obviamente, pues, ¿qué va a pasar con mucha gente? Que aunque eso sea verdad, pues va a decir que no, porque le da pena, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué hace la gente? Pues la gente amaña un poco la respuesta. Y yo les he indicado muchas veces en las reuniones de YEM que en América Latina lo que pasa es que la gente básicamente dice: no, yo fue que vi una oportunidad para resolver mi necesidad. Y entonces, pues, acabóse la pregunta, ¿ya? Porque cogieron los dos lados de la pregunta y no hay cómo hacerla. Pero, repito, en la forma en que la pregunta se hace, pues estos son los resultados, y afortunadamente, pues todos los años se hacen la misma forma, de manera que pudiera uno pensar que el índice de desviación es más o menos el mismo y que nos puede dar una idea de cómo nos estamos moviendo. Obviamente, ¿cómo queremos todos que sean nuestros empresarios? Queremos que todos nuestros empresarios ojalá fueran por oportunidad, porque sabemos que hay muchas mayores probabilidades de éxito y de crecimiento si hay oportunidad. Y entramos a la última parte, que es el perfil de las empresas colombianas. Voy a ir un poco más rápido porque me está acabando el tiempo. ¿Y qué encontramos? Cosas delicadas. Como ustedes ven, la mayoría de las empresas colombianas no usa tecnologías muy modernas. La mayoría de las empresas colombianas usa tecnologías mayores de 5 años de estar en el mercado. Muy poquitas, observen, solo el 2% de las empresas nacientes y nuevas o de las establecidas usa tecnología que pudiéramos llamar de punta, llamando de punta al hecho en que esté en Colombia menos de un año. Ahora, el que esté en Colombia menos de un año puede que la tecnología haya sido desarrollada hace 8 o 10 años a nivel mundial, de
manera que tampoco es que nos indique mucho, pero es suficientemente preocupante que tenemos en realidad muy pocas empresas adecuadas tecnológicamente, y cuando vemos todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo en términos tecnológicos, pues esto es lo que afecta sustantivamente la competitividad de nuestras empresas. ¿Cómo es la generación de empleo de nuestras empresas? Observen que la gran mayoría de las empresas colombianas nacientes generan pocos empleos. Observen bien que tenemos que el 18% de las nuevas no generan ningún empleo adicional al del dueño, y el 70% solo generan entre 1 y 5 empleos, y solo el 4% de las nuevas ha generado más de 20 empleos. Y observen que en las expectativas a 5 años la situación mejora un poco, pero no mucho. Solo el 14% de las empresas creadas en Colombia, ¿cierto?, espera que en 5 años va a tener más de 20 empleos. De manera que aquí tenemos un fenómeno que hablaba ahora rato de la calidad de las empresas. Observen que lo que estamos viendo es que muchas de las empresas colombianas que estamos generando son empresas muy pequeñas y con proyección a 5 años todavía muy pequeña. De manera que no estamos pensando en empresas que efectivamente, o no se están dando empresas que tengan crecimientos muy sustantivos. ¿Qué tan novedosos son sus productos en términos de cómo los perciben sus consumidores? Entonces, observen de nuevo que prácticamente lo que nos ocurre es que muy pocos consumidores consideran que el producto sea realmente novedoso. La mayoría de los productos que lanzamos al mercado son productos, llamamos, tradicionales, conocidos, que ya los clientes los tienen a mano y que indudablemente no necesitan o no son sujetos de un gran proceso de innovación, tanto en las empresas nacientes y nuevas como en las empresas establecidas. Y si ustedes miran el caso de las empresas establecidas, es preocupante. El 71% de sus clientes cree que los productos que esas empresas establecidas ofrecen son productos, comillas, conocidos, trajinados, que llevan un tiempo en el mercado. Nivel de competencia. Somos capaces de llegar a mercados donde llegamos como productores únicos, competidores únicos. Observen los rojitos. Muy poquitas empresas están llegando a mercados donde son únicos, donde casi que no tienen competencia. La mayoría, observen, están entrando en mercados altamente competitivos, de manera que salimos a pelearla muy duro con gente que ya está en el mercado, porque salimos muy por imitación y no tanto por innovación. ¿Qué tanto vamos al mercado internacional? Observen bien el amarillito. El amarillito es aquellas empresas que tienen más del 75% de sus ventas en el mercado internacional. El azulito es los que tienen entre 25 y 75 de sus ventas, y el azulito más oscuro es que no tiene nada en el mercado internacional. Y observen bien que más o menos el 88% de las empresas nuevas, ¿sí?, esta suma de estos dos, ¿sí?, están por debajo del 25% en el mercado internacional. O sea que la orientación internacional de nuestras empresas también es baja. Entonces tenemos empresas de baja tecnología, con productos poco innovadores, jugando en sectores altamente competidos y con muy poca proyección internacional. Entonces observen que ahí es donde viene ya el factor calidad. Sí, tenemos muchos nacimientos, muchas empresas nacientes, pero observen que las empresas no son del todo, como pudiéramos pensar, empresas muy fuertes. ¿Cuál es la situación de registro? Observen bien que en YEM pues aparecen unos números un poquito diferentes a los que mostramos ayer nosotros. Simplemente pues nosotros estamos yendo directamente a empresas y en formas no tan aleatorias como va YEM sobre todo el país. Estamos en las ciudades grandes, aquí cubrimos zonas rurales también, de manera que un gran porcentaje de las empresas colombianas no tienen registro empresarial. Entiendo que hay acciones que están tomando las cámaras de comercio del gobierno nacional para facilitar un poco los temas de registro, pero obviamente, como ustedes ven,
mucha gente pues no lo considera necesario o no le parece muy costoso o cualquier otra causa y por ese motivo no hace registro empresarial. Y el último tema que voy a mencionar es las condiciones del ecosistema empresarial. Como les dije, nosotros medimos 9 circunstancias del ecosistema empresarial a través de las encuestas expertos. Los expertos califican de 1 a 5, ¿sí? Y el 5 pues quiere decir que esa parte del ecosistema está perfecta, el 1 quiere decir que está en la olleta y obviamente pues uno pudiera pensar que un 3 es que está en una posición intermedia esa variable del ecosistema empresarial. Entonces observen que lo que hace relación a apoyo financiero y a transferencia de investigación y desarrollo son 2 factores que salen bastante mal calificados por los expertos en términos del ecosistema empresarial. Luego vienen las políticas, la educación empresarial no sale nada bien, observen que solo sacamos 2.5, la infraestructura comercial y profesional 2.5, la apertura del mercado interno 2.6, algunos programas de gobierno 2.8 y en la única zona donde pasamos la materia es en normas sociales y culturales 3.4 y en acceso a la infraestructura física que nos daría 3.6. De manera que los expertos colombianos consideran que nos falta bastante trabajo por hacer en términos del ecosistema empresarial y allí pues tenemos todas responsabilidades para contribuir y para ver cómo se puede mejorar los mecanismos de apoyo que tengamos para los empresarios. ¿Qué factores obstaculizan la actividad empresarial según los expertos? Los que ustedes están viendo allí. ¿Sí? Nos falta formación en espíritu empresarial en los colegios. Todavía hay mucho colegio que han pasado 11 años de la ley de emprendimiento, 11 o más, 10, 14, el 2016, ¿no? 2006, 11 años de la ley de emprendimiento que establece que en todos los colegios y en todos los niveles educativos previos al universitario es obligatorio la educación empresarial y desafortunadamente muchos colegios todavía no han entendido la ley. Hay colegios que han creído que eso es dar un curso de macroeconomía o que eso es dar un curso de contabilidad o que eso es dar un curso de finanzas personales o de cualquier otra cosa y no un curso de desarrollo de competencias empresariales. Tenemos situaciones en entornos universitarios pues que todavía el tema sigue siendo un tema tabú, en que las universidades todavía no quieren entender. Ayer el rector les hablaba del reporte Pew que acaba de salir a nivel mundial y hay una serie de reportes que han salido sobre las nuevas orientaciones de la universidad. Les hablaba yo ayer del reporte de la Comisión Europea indicando la necesidad de la educación empresarial para el 2020 y una cosa que se llama el Memorando de Oslo para la educación empresarial. Y en todos los documentos que uno ve hoy, absolutamente todos los documentos que uno encuentre hoy sobre futuro del empleo, sobre futuro de la educación, sobre todas las diversas cosas, claramente aparece el tema de entrepreneurship, ¿sí? Y en las traducciones a español, pues emprendimiento, empresarismo, espíritu empresarial, creación de empresas, lo que sea. Pero aunque eso sigue apareciendo en todos los estudios como una competencia estrictamente necesaria en el futuro de todo ciudadano, todavía en las universidades no lo oímos. Todavía seguimos pensando que eso no es con nosotros, que eso no nos toca, que no nos corresponde. Y eso nos aplica en pregrado, nos aplica en posgrado, nos aplica en el programa de administración de empresas o en el de ingeniería o en el de ciencias naturales o en el de biología o en el de teología o en el de literatura. No hemos podido entender de qué se trata. Y este es un tema que realmente tenemos que luchar muy fuertemente en nuestras instituciones para lograr que efectivamente haya más atención. No para que haya atención a nosotros, sino para que haya atención a los jóvenes que son los que van a necesitar. Todos los estudios de los millennials, que también se han mencionado en algo a lo largo de estos días de congreso, pues indican que muchos de ellos están en la zona de los nininis y que lo único que les podrá interesar en un momento dado será ser empresarios.
pero que no están ni 5 interesados de ser empleados, ni 5 interesados de buscar empleo, ni 5 interesados de permanecer en una empresa por mucho tiempo, ni 5 interesados de comprometerse con una empresa por 20 o por 30 años, y que simplemente quieren hacer otras cosas en la vida. Y en el sistema universitario, en el sistema educativo, nos ha costado mucho trabajo entender esas necesidades para hacerlo. Tema de los créditos bancarios, todos los conocemos. Falta de acompañamiento en las etapas, diversas etapas, ya las vimos. Relaciones universidad-empresa, obviamente siguen faltando. Concursos de incentivos financieros y de acompañamiento. Esta semana yo hago parte de un comité en el que no hago nada, pero me llega la información de una universidad árabe. Y entonces cuando me llega la información me provoca ponerme a llorar, porque obviamente pues hacen unas cosas maravillosas, pues tienen toda la plata del mundo, pues. Entonces el apoyo que le dan a sus estudiantes y la forma en que están permanentemente creando concursos e incentivos financieros y mandando muchachos a cuanto sitio hay y haciendo todas las acciones que deberíamos estar haciendo para promover que los jóvenes que tienen esa capacidad en realidad evolucionen y creen empresa, es sorprendente. Y entonces uno ve, estos Emiratos Árabes, uno ve pues países que no tenían universidades significativas hace 5 o 10 años, hoy con unas instituciones universitarias fabulosas y con una orientación empresarial gigante, llevando a los mejores expertos del mundo a que les ayuden, haciendo todas las cosas que se deben de hacer para tener en realidad ese desarrollo. Necesitamos, como vimos, hay huecos en la tubería, y para esos huecos en la tubería necesitamos nuevas entidades que den apoyo. Déjenme encerrar con esto que lo hemos llamado en GEM Colombia, el dashboard de GEM Colombia 2016. Como ustedes ven, nos presenta los principales resultados del estudio, los principales datos, y allí pues podemos en una forma gráfica recoger las principales características del sistema empresarial colombiano. Quisiera dejar allí, más bien, si hay preguntas o inquietudes, me hagan el favor de formularlas para ver si podemos darle respuesta. Entonces, por favor, háganle llegar a Melqui las preguntas para irlas atendiendo de una manera o de otra. Por favor, los estudiantes que nos están colaborando con la recolección de los formatos de preguntas, hacerlos llegar al doctor Melquisedec Lozano, quien las moderará. Una primera pregunta, Rodrigo, por su experiencia en emprendimiento, ¿cuál debe ser el enfoque para desarrollar competencias emprendedoras en colegios? Yo creo que el tema es un tema que tiene que partir de un primer escenario, que es definir cuáles son las competencias emprendedoras o empresariales que queremos desarrollar. Nosotros en ICESI, pues a lo largo de los años hemos llegado a hacer un listado de 13 competencias empresariales, y obviamente nuestros modelos y los modelos que transferimos a los colegios están basados en el desarrollo de esas 13 competencias empresariales. Hay otros autores que consideran que son 5, otros que consideran que son 24, cada cual tiene que definirlo. Entonces creo que lo primero que hay necesidad de hacer en cada colegio es pensar muy razonadamente cuáles son las competencias que queremos desarrollar, y luego entender que esas competencias hay que desarrollarlas durante todo el ciclo formativo, y que no se trata de esperar a que los jóvenes lleguen, en este caso a grado 11, para empezar a desarrollarle competencias empresariales, o que no se trata pues de ir al prekinder a desarrollar plan de empresa en prekinder, o cosas por el estilo. Se trata de encontrar una secuencia interesante en la cual podamos irle dando al estudiante oportunidades de ir creciendo en el desarrollo de esas competencias
e irlas teniendo. Entonces deben de haber unas particiones de competencias. Yo diría, por usar 2 o 3 cosas muy sencillas, que en los primeros años de la educación primaria, pues obviamente el énfasis tiene que estar en creatividad, el énfasis tiene que estar en flexibilidad, el énfasis tiene que estar en orientación al cambio, el énfasis tiene que estar en lograr identificar el entendimiento mínimo del sistema económico y eventualmente una que otra práctica, y voy a usar el ejemplo gringo tradicional de la venta de limonada, para que el niño empiece a entender cómo es que juega el factor económico, cómo son clientes, cómo es producto, cómo es mercado, y entienda las cosas básicas sin meterlo en ningún momento a hacer grandes cálculos financieros, ni tasas de retorno o cosas por el estilo. Creo que en la secundaria ya hay que empezar a ver un poco más cómo las distintas materias las podemos asociar y entender muchos de los fenómenos que cubrimos a través también del lente económico, y de que el estudiante puede ir viendo que sí, la ciencia tiene un papel protagónico para el entendimiento del mundo, pero esa ciencia nos ha permitido transformar el mundo y esa ciencia desarrolla condiciones sociales y económicas, y que muchos de los fenómenos sociales que estudiamos o muchos de los fenómenos políticos también tienen una incidencia alta en términos de las distintas competencias empresariales. Entonces, es muy importante que no pensemos que el desarrollo de competencias empresariales se da en los cursos de emprendimiento, como llama mucha gente, sino que se tiene que dar en todas las materias y que tenemos que ir haciendo una construcción paulatina. ¿Esto a qué lleva? A lo que nosotros siempre le hemos dicho a los colegios. Hay que hacer un PEI que incluya el tema emprendimiento, espíritu empresarial, creación de empresa, empresarismo, emprendedurismo, el nombre que quieran usar, ¿ya? Pero tenemos que entender que es un proceso gradual que debemos de llevar en los colegios y que no es algo que simplemente hay que hacerlo en 11 por cumplir la ley, sino que tenemos que irlo acompañando y apoyando a medida que vamos evolucionando. Bueno, voy a integrar 2 preguntas en una. ¿Qué opinión le merece en términos de factores que obstaculizan la actividad empresarial, tanto la dificultad de acceso a capital como el asunto de impuestos? A todos nos gustaría ser buenos mozos, y a todas las niñas les gustaría ser más hermosas de lo que son. Desafortunadamente, pues hay unos que no nos toca eso del todo, y entonces pues uno no puede indudablemente disfrutar de todas las mieles del triunfo. ¿Qué quiero decir con esa analogía? Que sí, sería muy bueno que la gente le diera plata a uno así porque sí, y sería muy bueno que no hubieran impuestos, y sería muy bueno que no hubieran trabas, y sería muy bueno que no hubieran temblores y que no hubieran paros de aviones, y todas esas cosas serían muy bueno, pero es que esas cosas existen y yo no puedo desafortunadamente cambiarlas tan rápido. Y el tema de recursos financieros es un tema que tiene su realismo y su falta de realismo. Muchos de nosotros, pues lo primero que decimos cuando nos dicen ¿usted por qué no es empresario? Es que decimos porque no tenemos plata. Si ustedes recuerdan, cuando uno estaba más muchacho, especialmente algunos de ustedes, cuando uno le preguntaban, ¿y vos por qué no has salido con Carolina Cruz? Pues uno decía, es porque no tengo plata, ¿cierto? Y era una manera de quedar bien. Pero el problema no era de plata, el problema era de pinta. El problema era de decisión, el problema era de ser capaz de echarle el cuento, etcétera, etcétera. Ayer Gianfranza nos decía que todo el mundo tiene que tener una historia, y era una historia bien llamativa ayer. ¿Qué nos pasa muchas veces con la plata? Sí, todos sabemos que toda empresa necesita plata, pero muchas veces nosotros no llegamos ni siquiera al punto de necesitar la plata. Como ustedes vieron, nos morimos antes. Ya, nos morimos antes de necesitar la plata. Y muchas veces la plata que necesitamos se puede conseguir, no tan fácil como uno quisiera, hay que sudarla.
pero a veces la plata se puede conseguir. Y ustedes cuando conversen con cualquier empresario, yo siempre le digo a la gente, pregúntele al empresario cuánta plata tenía en el bolsillo el día que dijo voy a arrancar mi empresa. Y indudablemente la respuesta es que tenía menos de la que uno tenía en el bolsillo. ¿Por qué él arrancó y por qué yo no? Porque había otro cuento atrás. Entonces, repito, el quedarse uno atascado en que no hay suficiente financiación, en que los impuestos son muy altos, en que el verano, en que el invierno, en que el clima, en que esto, lo otro, pues no es que no sean cosas reales, lo que pasa es que son cosas que están allí, van a estar allí y yo tengo que trabajar sobre ellas y a través de ellas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la financiación? Pues tengo que dedicar un buen esfuerzo a diseñar estrategias financieras y a ver cómo es que voy a hacer para conseguir financiación, porque yo sé que nadie ni el cielo me va a llover. Entonces yo tengo que salir a rebuscarme la platica de alguna manera. Yo sé que tengo que pagar impuestos, entonces pues tengo que ver cuál es el efecto real de esos impuestos, ¿sí? Y ver hasta dónde el negocio yo estoy soñando aguanta o no aguanta esos impuestos. Pero son realidades, repito, que uno se encuentra y que tiene que atender. Otra pregunta, ¿cuáles empresas cierran más? ¿Las que nacen por oportunidad o por necesidad? Los datos generales que existen es que las de necesidad tienen mayor riesgo de morir. Y déjenme de nuevo usar un símil. Si todos nosotros vamos en un barco, y supongamos que es un viaje aquí cercano a La Bocana o a Ladrilleros, y vamos en una lanchita esa en que a veces nos montamos, e indudablemente, Dios no lo quiera, pasa que la lancha se voltea, pues hay algunos que medio sabemos nadar y de pronto tenemos un poquito más de chance de salvarnos. Y hay otros que de pronto en la vida han nadado y indudablemente sus probabilidades de éxito de salvarse son muy pocas. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando yo empiezo una empresa por oportunidad, yo aprendo un poquito a nadar con ella. Y en los momentos difíciles de la empresa yo tengo más chance de sobrevivir. Cuando yo empiezo una empresa por desesperación, por necesidad real, porque simplemente es el último chance que tengo por hacer, pues yo no estoy muy preparado, puedo no tener los conocimientos, puedo no tener los apoyos necesarios y por lo tanto voy a estar en un riesgo mayor de que cuando se presente una dificultad esa empresa no aguante. Cuando se está desarrollando el proyecto con alguna entidad, la idea puede ser robada. ¿Cómo dar solución a esto? Recuerden algo, por favor. Primero, todo lo que a mí se me ocurra, se le ocurre a otro millón de personas, por lo menos. De manera que las ideas en sí no tienen valor. Las ideas son ideas y no significan nada. El que yo le diga o el que a mí se me ocurra que va a poner un restaurante, pues eso le está ocurriendo en este momento a otro millón de personas y no me están robando la idea, sino que a ellos también se les está ocurriendo. La gran mayoría de las ideas que a uno se le ocurren son ideas que ya se le ocurrieron a otro o son modificaciones de ideas que ya se le ocurrieron a otro. Como les decía también ayer Jean-François, no les dé miedo consultar con sus ideas con otras personas, ponerlas en discusión, porque esa discusión los va a enriquecer a ustedes. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer uno con su idea? Lo que sí tiene que hacer uno con su idea es no quedarse aquí o aquí, sino que tiene que meterse en el tubo y tratar de sacarla acá, rápido. Pero si yo no me muevo, alguien se mueve, ¿cierto? Yo siempre cuento una anécdota que no me hace quedar a mí muy bien, y es que cuando yo estaba joven llegó por el barrio donde yo vivía una niña, y desde el primer día que yo vi a esa niña me pareció hermosísima, y empezaron a pasar un poco de cosas raras.
yo siempre estaba en una esquina a una cierta hora que llegaba un bus y daba la casualidad que se bajaba esa niña. ¿Ah? Y a veces la bicicleta salía detrás de ese bus, pero eso era casualidad todo, ¿perdón? Y yo le decía a todos mis amigos que esa niña era mi novia, claro que ella no sabía. ¿Ah? Y todo iba súper bien hasta que un día le echó mano a otro. ¿Ah? Y eso es lo que nos pasa muchas veces con las ideas, que tenemos muy buenas ideas, pero no salimos a ponerlas en marcha, no salimos a materializarlas. Y cuando el otro las toma, pensamos que fue que nos la copió. No, él no tuvo que copiarnos nada. Si la niña era linda, no era la niña no era solo linda para mí. Había otro poco de personajes ahí que estábamos en la misma edad y en el mismo problema. Y entonces veíamos la opción de la niña. Entonces, hay que entender muy bien que las ideas per se no tienen valor, no son robables, no son copiables. Lo que uno tiene que hacer es encontrar la manera de coger esas ideas, impulsarlas, encontrarles las formas operativas y ponerlas en marcha. Y de esa manera nadie se la copia a uno porque ya el negocio está en la calle, ¿ya? Pero si uno se queda todos los días en la idea y en la idea y en la idea, seguro que mañana hay otro millón que se le ocurrió la misma idea suya. Bueno, hay un par de preguntas sobre discontinuidad, trato de integrarlas. ¿Qué estudios hay sobre discontinuidad y si cree que es factible mejorar la metodología Yen para representar mejor la realidad del que crea y del que no continúa con su empresa? Sí, me olvidé mencionar que ayer también presentaron un trabajo sobre discontinuidad bien interesante y yo creo que es uno de los temas que tenemos que investigar en serio. Hay cosas en la discontinuidad que no se perciben. Por ejemplo, voy a hablar de un proyecto que también presentaron ayer, que tenemos acá en la universidad, que es apps.co. Cuando la gente llega a apps.co, llega con la idea A. Y en una semana de trabajo intenso y de validación, la idea A se convierte en la idea B. ¿Fue eso una discontinuidad? Posiblemente no, porque A nunca fue empresa. Estaba en idea todavía. Pero es posible que a las 8 semanas del proceso apps terminamos con la idea J. Y con ese es que hacemos prototipo y salimos a las fases de afinación, etc. Entonces observen que cuando un empresario está en el proceso de creación de su empresa, es posible que esté jugando con 8, 10, 12, 15, 20 ideas y alguien pudiera decir que tuvo 8, 10, 15 discontinuidades. Pero esas discontinuidades fueron parte del proceso que finalmente lo lleva a tener una empresa. Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que si yo voy a medir discontinuidad, encuentre mecanismos válidos para medirlas. Yo no puedo medirlas simplemente por cancelaciones en la Cámara de Comercio. Es posible que alguien vaya hoy a la Cámara de Comercio a cancelar una empresa que está inactiva desde 1985. Y eso va a aparecer hoy como una muerte de empresa. No, esa empresa se murió hace años. No es posible que yo le mida la discontinuidad a una actividad que se abrió y operó 3 días y a los 3 días se cerró. Porque eso en realidad no alcanzó a llegar al nivel real de ser lo que pudiéramos llamar efectivamente una iniciativa empresarial. Entonces yo tengo que definir muy bien sobre qué voy a medir discontinuidad. Ustedes ven que nosotros en YEM hicimos una medición muy burda también. ¿Ustedes continúan alguna empresa en los últimos 12 meses? ¿Sí? Pero nos falta profundizar mucho más allí en esa pregunta para identificar en qué estadio de desarrollo estaba la empresa. Fíjense bien de nuevo que es muy distinto a alguien que descontinúa aquí, ¿cierto?, a alguien que descontinúa aquí. Porque este de aquí ya había recorrido todo el camino, ¿ya? Y este en cambio apenas estaba empezando. Entonces yo tengo que identificar bien dónde es que ocurre la discontinuidad, en qué zona de la tubería y por qué. Pero creo que ahí tenemos un área muy importante de investigación,
para estudiar mejor qué pasa con las discontinuidades empresariales y ver en realidad a qué se origina. ¿Fue por el cuento de la pregunta anterior, por oportunidad, fue por necesidad? ¿Era un empresario formado, había tenido acompañamiento, no tuvo acompañamiento? ¿Tenía suficiente financiación, no tenía suficiente financiación? ¿Fueron los impuestos los que lo mataron? ¿O fue la falta de ventas lo que lo mató? Entonces hay una serie de cosas que efectivamente nos falta estudiar sobre el tema de discontinuidad. ¿Qué está haciendo la ICESI para mejorar el índice entre empresarios intencionales y empresarios nacientes? Bueno, hemos hecho, yo diría, en los últimos 6, 7, 8 años, 2 cosas grandes, las cuales les invito a que los que están aquí tengan tiempito, las conozcan. La primera cosa grande que hicimos fue el Startup Café. El Startup Café es nuestro laboratorio de creación de empresa y es un sitio donde estudiantes, exalumnos, empleados y profesores interesados en crear empresa tienen su puesto de trabajo y pueden allí hacer todo lo que requieren para tratar de llevar y de volver realidad su empresa. O sea, para pasar de esta posición de empresario intencional, ojalá a esta posición de empresario nuevo. Allí les brindamos unas facilidades básicas. Básicamente lo que hoy la gente en el idioma elegante llama un espacio de coworking, con unas dosis de asesoría, con unas dosis de acompañamiento, con algunas dosis de formación, pero sobre todo con darles un entorno especial a las personas que quieren crear empresa. Cada semestre hacemos una convocatoria para nuevas personas y esa convocatoria la evaluamos y cada semestre recibimos nuevos grupos y algunos de los grupos que ya estaban en el semestre anterior salen, bien sea porque no aprovecharon el espacio, la idea no les dio o quisieron ya irse. Entonces los invito a que hablen con Ana Lucía Alzate para que ella les cuente más en detalle cómo estamos usando el tema del Startup Café como una herramienta fundamental para acompañar a nuestros alumnos en el tema de conversión. Y el otro tema que tenemos es el Centro Alaya. El Centro Alaya lo creamos casi 6 años, si mi memoria no me falla, Karen me corregirá luego, y lo creamos tomando como modelo una institución que ha sido muy exitosa en los Estados Unidos que se llaman los Small Business Development Centers. Fuimos los primeros en crear esa institución en Colombia. Esa institución pues hoy la ha copiado el Ministerio de Industria, Desarrollo y Turismo, Comercio y Turismo, y la ha implementado el SENA en todas sus regionales y la está implementando pues algunas otras instituciones a nivel nacional. Y básicamente con el Centro Alaya tratamos de jugar un poquito como por aquí, como por esta zona más o menos. O sea, de darle a la gente unos acompañamientos preliminares para que mejoren su idea, desarrollen su oportunidad de empresa, medio empiecen a hacer su plan de empresa, empiecen a soñar con ser empresarios. Entonces allí les damos unos acompañamientos básicos para que puedan funcionar. Ese servicio del Centro Alaya, hasta donde nos ha sido posible, lo hemos tenido abierto a la comunidad y por eso pues tenemos un Centro Alaya dentro de la universidad y un Centro Alaya en las oficinas de Bancoldex, para que los empresarios, los ciudadanos comunes y corrientes puedan ir allá y podamos nosotros tratar de ayudarles. El Centro Alaya también trabaja mucho internamente en la universidad. Entonces tenemos con estudiantes lo que llamamos el programa de acompañamiento, que es un programa de entrada extracurricular para aquel estudiante que dice yo quiero ser empresario, pero no tengo idea ni cómo ni en qué, y entonces empezamos a trabajar con él en el desarrollo de competencias empresariales mientras él llega a la etapa de tomar los cursos curriculares, y allí también le brindamos asesoría y estamos también trabajando con varios cursos
tratando de que los estudiantes que están tomando, por decir algo, el curso de publicidad, pues puedan venir a una de las empresas que están en el Centro Alaya y ayudarle a ese empresario a desarrollar su campaña publicitaria o su imagen empresarial o hacer sus análisis financieros. Entonces, estamos trayendo los estudiantes a que le ayuden a los empresarios en lo que le puedan ayudar y de esa manera generar contacto estudiante-empresario. Y luego, claro, en la zona educativa, pues hemos hecho una gran cantidad de ajustes en nuestros cursos, en nuestros programas. Hemos introducido mucho la metodología que hemos ido aprendiendo en el programa apps.co a nuestros cursos curriculares, a nuestros seminarios, a nuestros talleres, y todo eso pues esperamos que sean elementos que apoyen en una forma más decidida a nuestros alumnos y exalumnos en su proceso de convertirse en empresarios. Bueno, para dar cumplimiento a lo programado en términos de los horarios, formulamos la última pregunta. ¿Qué fundamenta enfocar los programas de acompañamiento empresarial solo a empresas innovadoras? Vuelvo a contestar con una imagen. Cuando uno va al monte, va a la selva, uno en la selva encuentra árboles de 50, 60 metros y gruesísimos, y encuentra maticas que tienen de pronto 2 centímetros de alto y 4 hojas. Y si mira animales, pues de pronto se encuentra un elefante, de pronto se encuentra una gacela, de pronto se encuentra un leopardo, o de pronto se encuentra unas termitas, o de pronto se encuentra un gusanito de este tamaño. La naturaleza genera todo eso, y lo genera porque lo necesita. Yo no puedo solo tener árboles gigantescos, ni puedo tener solo termitas. Yo tengo que tener de todo. Y lo mismo pasa en el mundo empresarial. En el mundo empresarial no existe un solo país que pueda decir, comillas, yo solo tengo empresas innovadoras, yo solo tengo empresas de alto crecimiento, yo solo tengo unicornios, como dicen hoy, yo solo tengo yo no sé qué cosa. No, todos los países tenemos de todos los tipos de empresas, desde las más chirriquiticas hasta las gigantes, de las que tienen crecimientos lentos hasta las que tienen crecimientos rápidos, desde las que son tecnológicamente avanzadas hasta los que manejan tecnologías tradicionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en todos y tengo que asignarle recursos y tener programas para todos, porque no todo el mundo va a estar haciendo productos nanotecnológicos, ¿ya? Entonces yo tengo que ser capaz de ofrecer facilidades y elementos de apoyo que nos ayuden a todos. Lo que hemos visto en el país en los últimos años, pues es una moda interesante en que todo el mundo solo quiere ayudarle a los empresarios de alto impacto, a los empresarios que nos sirvan a nosotros como centros para hacer show. Y entonces yo salir a mostrar que, uy, tengo una empresa La Machera, y sí, a todos nos encanta tener una empresa La Machera. Pero recuerden que el tema es que hay otra cantidad grande de empresas que también necesitan apoyo y que tenemos que asignar programas y recursos para poderlos atender. Mil gracias, muy amables.